Buenas noches, un gusto, les habla Brian Zapata y Andrés Jiménez, estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina, carrera de Administración de Empresas, para la materia de Negocios y Gerencia Internacional. En la noche de hoy hablaremos de Alemania, país de Europa, y su historia hasta la actualidad, puntos importantes y relevantes que han ocurrido en estos tiempos. Durante la mayor parte de su historia, Alemania fue un conjunto de ciudades y estados semidependientes. De hecho, no fue un estado-nación hasta el año 1871. No obstante, los movimientos y acontecimientos asociados con su territorio, desde la Liga Hanseática hasta la Reforma y el Holocausto, han fraguado la historia de Europa desde la Alta Edad Media. Carlomagno, Martín Lutero, Otto von Bismarck, Adolfo Hitler, son solo algunas de las personalidades claves, cuyo legado ha prevenido hasta la actualidad, en que Alemania está atada a la unidad de Europa que tanto defiende. Raíces y romanos. Los primeros habitantes del territorio que hoy ocupa Alemania fueron tribus celtas y germánicas nómadas, bajo el dominio del emperador Augusto. Los romanos iniciaron la conquista de las tierras alemanas en el año 12 a.C. y alcanzaron el Rin y el Danubio. Sus intentos por expandir su territorio más al este se vieron frustrados en el año 9, cuando el general romano Publio Quintilio Varo perdió 3 legiones, aproximadamente unos 20.000 hombres, en la sangrienta batalla del bosque de Teuburgo. Las fuerzas germánicas estuvieron encabezadas por Arminio, hijo de un jefe local que había sido capturado y llevado a Roma como rehén. Allí adoptó la ciudadanía romana y recibió la educación militar que le permitiría vencer estratégicamente a Varo. Durante muchos años se creyó que esta épica batalla tuvo lugar en el monte de Grotenburgo, en el bosque homónimo cerca de Delmont, Renania del Norte de Westfalia, pero nadie sabe con certeza dónde ocurrió. Lo más probable es que fuera en la colina de Kalkries, en la Baja Sajonia, al norte de Osnabrück. En los años 90, un grupo de arqueólogos encontró allí yelmos, corazas, huesos y otros restos. Hoy en día es un museo y un parque. Tras la victoria de Arminio, los romanos no volvieron a intentar conquistar tierras germánicas más allá del Rin y aceptaron este río y el Danubio como fronteras naturales, tras lo cual consolidaron su poder fundando colonias como Treveris, Colonia, Maguncia, Ratisbona, y mantuvieron la hegemonía en la región hasta el año 476. Carlomagno y el reino de los francos. En la orilla occidental del Rin, el reino de los francos existió entre los siglos V y IX. Fue el estado sucesor del Imperio Romano de Occidente, caído en el año 476 bajo el reinado de las dinastías Merovingia y Carolingia. Se convirtió en la mayor potencia política de Europa en la Alta Edad Media. En su apogeo, este reino abarcó los actuales países de Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, así como media península italiana. Su soberano más poderoso fue Carolingio Carlomagno, de 768 hasta el 814. Desde su esplendorosa residencia de Aquisgrán, conquistó Lombardía, obtuvo territorios de Baviera
libró una guerra con los sajones del norte durante 30 años y fue coronado emperador por el Papa en el año 800, acto que se consideró el resurgir del Imperio Romano. Tras el entierro de Carlomagno en la Catedral de Aquisgrán, la capilla real se convirtió en un importante lugar de peregrinación. Después de la muerte de Carlomagno, la lucha entre su hijo y 3 de sus nietos terminó por causar la disolución del reino de los francos en el año 843, conocido como el Tratado de Verdún. Dividió territorio en 3 reinos: West Franche, Francia Occidental, que evolucionó hasta formar la Francia que conocemos actualmente; Ostfranquerische, Francia Oriental, el origen de la Alemania actual; y Mittler Frankenreich, que abarca el actual Benelux y otras zonas situadas hoy en Francia y en el norte de Italia. Edad Media. El fuerte regionalismo de Alemania tiene su origen en la Alta Edad Media, marcada por disputas e intrigas por los territorios. El corazón simbólico del poder durante esta época fue el lugar de sepultura de Carlomagno, la Catedral de Aquisgrán, que acogió al coronado de 31 reyes germanos desde 931 a 1531, empezando por Otón I, Otón el Grande. Otón demostró su valía en el campo de batalla, al derrotar a las tropas húngaras y más adelante al conquistar el reino de Italia en el año 962. Renovó la promesa de Carlomagno de proteger al papado y el papa. En agradecimiento lo coronó emperador. Así nació el Sacro Imperio Romano Germánico. Durante los 800 años siguientes, el Kaiser y el Papa formarían una pareja extraña y a menudo incómoda. Las disputas de poder entre el Papa y el emperador, que también debía lidiar con los príncipes y príncipes obispos locales, fueron la causa de muchas rebeliones en la Alta Edad Media. Un hito de la época fue la querella de las investiduras entre Enrique IV y el Papa Gregorio VI, en la que se discutió sobre si era el Papa o el monarca quien tenía derecho a designar a los obispos, abades y otros cargos eclesiásticos. La recreación del Papa fue excomulgar a Enrique en el año 1076, tras lo cual el rey emprendió un camino de penitencia hasta el castillo de Canosa, Italia, residencia del Papa. Arrepentido, Enrique permaneció descalzo en la nieve durante 3 días, rogando que se retirara su excomunión. Finalmente fue absuelto, pero la cuestión de la investidura mantuvo al imperio al borde de la guerra civil, hasta el año 1122, que se firmó un tratado que concedía derechos limitados al emperador en la elección de obispos. Enrique IV era miembro de la poderosa dinastía Salia, una de las que dominaron Alemania en la Alta Edad Media. Las otras fueron familias reales. La antigua Casa de Baviera, uno de los miembros más poderosos de esta última fue Enrique el León, que reinó sobre los ducados de Sajonia y Baviera y extendió su influencia hacia este en sus campañas para germanizar y convertir a los esclavos. En 1254, tras la muerte del último emperador, Federico II, el imperio se sumergió en una era conocida como el Gran Interregno, en que ninguno de los sucesores lograba apoyos suficientes y que duró hasta la elección de Rodolfo I en 1273. Rodolfo fue el primero de los 19 emperadores de la dinastía Habsburgo que dominaron a la perfección el arte de los matrimonios políticos y lograron mantener el centro imperial hasta principios del siglo XIX, cuando Napoleón finiquitó el imperio.
En el siglo XIV se consolidó la estructura básica del Sacro Imperio Romano Germánico. Un documento clave fue la Bula del Oro de 1356, así llamado por su sello dorado, decreto emitido por el emperador Carlos IV, que en esencia equivalía a una constitución imperial. Lo más importante es que se estableció reglas precisas para la elección de los emperadores al especificar los 7 príncipes electores, encargados de decidir quiénes serían los coronados por el Papa. El privilegio recayó en los gobernantes de Bohemia, Brandeburgo, Sajonia y Palatinado, así como los príncipes obispos de Treverice, Maguncia y Colonia. Para elegir al nuevo emperador bastaba la mayoría simple. La importancia de la pequeña nobleza fue creciendo al tiempo que aumentaba el poder económico de las ciudades, sobre todo después de muchas que forjaran una estratégica alianza comercial, la Liga Hanseática. A las urbes más poderosas como Colonia, Hamburgo, Nuremberg y Frankfurt se les concedió el estatus de ciudad imperial libre, por lo que respondían directamente ante el emperador, en oposición a las ciudades no libres, subordinadas a un gobernante local. Fueron tiempos difíciles para los alemanes de a pie, ya que tuvieron que hacer frente al hambre, los pogromos contra los judíos, la escasez de mano de obra, todo ello causado por la peste, que entre 1348 y 1350 exterminó al 25% de la población europea. Sin embargo, en la misma época en que tantos alemanes sucumbieron a la muerte, se fundaron universidades por todo el país. La primera de ellas en Dibleix en 1386. La Reforma y la Guerra de los 30 años. En el siglo XVI, las ideas humanistas y el Renacimiento suscitaron las críticas a los abusos generalizados de la Iglesia, en especial la práctica de vender indulgencias para exonerar pecados. En el año 1517, en la ciudad universitaria de Wittenberg, el monje y profesor de la teología Martín Lutero hizo públicas las 95 tesis, que no solo criticaban las indulgencias, sino que cuestionaban la infalibilidad papal, el celibato del clero y otros elementos de la doctrina católica. Esta fue la chispa que encendió la Reforma. Aunque le amenazaron de ser excomulgado, Lutero se negó a retractarse, rompió con la Iglesia Católica y fue desterrado del reino, por lo que tuvo que esconderse del castillo de Wartburg a las afueras de Turingia. Allí se dedicó a traducir al alemán el Nuevo Testamento. Hubo que esperar hasta 1555 para que las ramas católicas y luteranas de la Iglesia fueran tratadas como iguales, gracias a la firma del emperador Carlos V de la Paz de Habsburgo, que permitía a los príncipes decidir la religión de su principado. Los principados del norte, más seglares, adoptaron la doctrina de Lutero, mientras que los clérigos del sur y el suroeste y Austria se mantuvieron fieles al catolicismo. A pesar de todo, el conflicto religioso no había terminado. En 1618 degeneró en la sangrienta Guerra de los 30 años, a la que se acabaron uniendo Suecia y Francia en 1635. La calma regresó con la Paz de Westfalia en 1648, firmada en Münster y en Osnabrück, pero convirtió al imperio, formado por entonces por unos 300 estados y unos 1000 territorios más pequeños, en un mero símbolo casi sin poder. Suiza y los Países Bajos obtuvieron su independencia formal.
Francia se hizo con Alsacia y Lorena, y Suecia se extendió hasta la desembocadura de los ríos de Elba, Oder y Weser. El auge de Prusia. A medida que el poder del Sacro Imperio Romano Germánico se desvanecía, una nueva potencia empezaba a divisarse en el horizonte: Brandeburgo-Prusia. Desde 1411, el Ducado Oriental de Brandeburgo había estado en manos de la dinastía Hohenzollern, pero ocupaba una posición marginal en el imperio. La situación cambió en el siglo XVII con Federico Guillermo, conocido como el Gran Elector. Tomó varias medidas que llevaron al ascenso de Brandeburgo a la categoría de potencia europea. Convirtió Berlín en una plaza fuerte, impuso un nuevo impuesto sobre las ventas, transformó la ciudad en un núcleo comercial mediante la construcción de un canal que unía los ríos Oder y Spree, y promovió la acogida de refugiados hugonotes franceses entre 1680 y 1710. La población de Berlín casi se triplicó y se convirtió en una de las mayores urbes del Sacro Imperio. En cuanto tuvo la oportunidad, su hijo Federico III de Brandeburgo se autoproclamó Federico I de Prusia y estableció en Berlín la residencia real y la capital de Brandeburgo, Prusia. El hijo de Federico Guillermo I, sentó las bases del poder militar prusiano. Los soldados eran la obsesión del rey, que dedicó la mayor parte de su vida a reunir un ejército de 80.000 efectivos, en parte mediante la instauración del servicio militar, muy impopular y ya entonces finalmente revocado, y también presumiendo a otros gobernantes de que le vendieran hombres. La historia lo recuerda con bastante acierto como el rey sargento. Irónicamente, dichos soldados no entraron en acción hasta el ascenso al trono de su hijo sucesor, Federico II el Grande. Federico luchó a brazo partido durante 2 décadas para arrebatar Silesia, en la actualidad conocido como Polonia, a Austria, y Sajonia. También abrazó las ideas de la Ilustración y abolió la tortura, garantizó la libertad religiosa e introdujo las reformas legales. Varios grandes pensadores como Moses Mendelssohn, Voltaire, Ephraim Lessing y otros más acudieron a Berlín, que floreció como la capital cultural y pasó a ser llamada Atenas del Esprit. Napoleón y la época de las revoluciones. Tras los estragos de la Revolución Francesa en 1789, Napoleón Bonaparte se hizo el control de Europa y alteró notablemente su destino en las precisamente llamadas guerras napoleónicas. La derrota de las tropas austriacas y rusas en la batalla de Austerlitz en 1806 condujo a la desaparición del Sacro Imperio Romano Germánico y la abdicación de Kaiser Francisco II, y un conjunto de reformas administrativas y judiciales. La mayoría de los reinos, ducados y principados germanos se unieron en la Confederación del Rin, auspiciada por el general Corso. Su reestructuración del mapa europeo le fue muy bien a Baviera, que casi dobló su tamaño y adquirió el estatus del reino en 1806. Ahora sí, la confederación fue efímera, ya que muchos de sus miembros volvieron a cambiar sus lealtades después de que las tropas prusianas, rusas, austríacas y suecas aplazaran a Napoleón en la sangrienta batalla de Leipzig en 1813. En el Congreso de Viena de 1815, Alemania quedó reorganizada en la Confederación Germánica, formada por 39 estados y con una asamblea central legislativa. El Reichstag, establecido en Frankfurt, Austria y Prusia encabezaron esta alianza, hasta que en un reguero de revoluciones democráticas se extendió por varias ciudades alemanas.
en 1848 y dio pie a la primera delegación parlamentaria elegida libremente en la historia de este país, que se reunió en la Paulskirche de Frankfurt. Pero mientras tanto, Austria se separó de Alemania, creó su propia constitución y volvió inmediatamente al sistema monárquico. La revolución finalizó en 1850 y se restableció la confederación con Prusia y Austria, con miembros dominantes. Al mismo tiempo, en Baviera, las sacudidas revolucionarias provocaron la reacción del rey Luis I, que era un católico. Restauró los monasterios, introdujo la censura de prensa y autorizó la detención de los estudiantes, periodistas y profesores universitarios que consideraba subversivos. El reino bávaro era cada vez más restrictivo, a pesar de que los ideales democráticos florecían en el resto de Alemania. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. El asesinato el 28 de junio de 1914, archiduque Francisco Fernando heredó al trono del Imperio Austrohúngaro. Fue el detonante de una serie de decisiones políticas que condujeron a la Primera Guerra Mundial. El conflicto europeo más sangriento desde la Guerra de los 30 años, la euforia inicial y la fe en obtener una victoria rápida dieron paso enseguida a la desesperación, mientras las víctimas se apilaban en las trincheras del campo de batalla y los civiles pasaban hambre y frío en las ciudades. Tras la derrota de 1918 se produjo un periodo de agitación y violencia. El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II abdicó, lo que supuso el fin definitivo de la monarquía en Alemania. Las humillantes y desmedidas condiciones de paz impuestas a Alemania tras la guerra sembraron las semillas de rencor que llevaron a la Segunda Guerra Mundial de Alemania. Con el ejército destruido al borde de la revolución y a medio camino entre la monarquía y la democracia, firmó el Tratado de Versalles en 1919, en que se la declaraban responsable de todas las muertes de la contienda. Se recortó drásticamente su territorio y se obligó a pagar unas indemnizaciones exorbitantes. El ascenso de Hitler al poder. El clima político inestable y cada vez más polarizado provocó enfrentamientos entre los comunistas y los miembros de un partido que había ido ganando protagonismo poco a poco, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o Partido Nazi, liderado por un artista fracasado y cabo durante la Primera Guerra Mundial llamado Adolf Hitler, de origen austríaco. Las botas militares, las camisas marrones, la opresión y el miedo no tardarían en dominar la vida cotidiana de los alemanes. Hitler obtuvo el 18% de los votos en las elecciones de 1930. En los comicios de 1932, Hitler desafió al entonces presidente de la República, Paul von Hindenburg, pero solo logró obtener el 37% de los votos. En la segunda vuelta, sin embargo, el 30 de junio de 1933, debido al fracaso de sus reformas económicas y a la intervención persuasiva de los consejeros de derechas, Hindenburg nombró canciller a Hitler. Hitler actuó con celeridad para consolidar su poder absoluto y convertir la democracia del país en una dictadura ejercida por su partido. Utilizó el incendio de Reichstag como pretexto para forzar la aprobación de la ley habilitante de 1933, que le permitiría dictar leyes y cambiar la constitución sin consultar al parlamento. Tras la muerte de Hindenburg un año después, Hitler fusionó el cargo del presidente con el de canciller y se proclamó Führer, líder o guía del Tercer Reich.
El ascenso al poder de los nazis tuvo como consecuencias inmediatas 3 meses después de que Hitler tomara el poder. Todos los partidos, organizaciones y sindicatos no nazis habían dejado de existir. Los adversarios políticos, los intelectuales y los artistas fueron perseguidos y detenidos sin juicios, y muchos se escondieron o se exiliaron. Había una incipiente cultura del terror y de la denuncia y se empezó a intensificar la intimidación a los judíos. Hitler recibió un gran apoyo de la clase media y media baja al invertir enormes sumas de dinero en programas de empleo, muchos de ellos relacionados con el rearme de la industria pesada. En Wolfsburgo empezaron a fabricarse los primeros coches asequibles de la casa Volkswagen en el año 1938. Ese mismo año, las tropas de Hitler entraron en Austria, aclamadas como héroes. Las potencias extranjeras, en un intento por evitar otra guerra, aceptaron la anexión, siguiendo la misma política de apaciguamiento. Los líderes de Italia, Gran Bretaña y Francia habían cedido ante Hitler el territorio. La persecución de los judíos. Estos fueron víctimas de acoso en 1933, generando rechazo a la ciudadanía alemana debido a que un líder se interpuso a estos, donde esto generó el despojo de los no arios y vulnerando derechos sin la intervención de la organización internacional. Hitler para ese momento estaba la economía frágil. A Hitler en 1944 unos altos oficiales del ejército intentaron asesinarlo, donde estos fueron ejecutados y generando panfletos antinazis en el pueblo. La Segunda Guerra Mundial. Esta se inició el 1 de septiembre de 1939 con la invasión nazi en Polonia, Francia, Reino Unido, que declararon la guerra a Alemania. Esta generó ataques aéreos con la destrucción de ciudades, patrimonio cultural, soldados y población. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió de forma incondicional a la paz que se firmó en los cuarteles de Reims, Francia, y en los ejércitos soviéticos en Berlín. La Segunda Guerra Mundial en Europa terminó oficialmente el 8 de mayo de 1945. El gran enfrentamiento. En las conferencias de Yalta y Potsdam, celebradas en febrero de 1945 y julio, los aliados de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia redibujaron las fronteras de Alemania y dividieron el país en 4 zonas de ocupación, generando roces entre los aliados. Generó escasez de comida y generando unificación de partidos políticos. La guerra terminó en campos situados en la Unión Soviética, generando un acuerdo de Potsdam, donde las flotas aéreas británica y estadounidense descargaron comida, carbón, maquinaria y otros recursos básicos, y finalizada en 1900. Las dos Alemanias. En 1949 se formalizó la división entre Alemania y Berlín, generando la República Federal y Democrática, comandada directamente esta última por un solo partido. Generando el paquete de ayudas, conocido como el Plan Marshall, hizo posible el milagro económico, donde la economía aumentó cada año entre 1951 y 1961, donde se generó una escasez de obra de mano, donde Alemania acogió a 2.3 millones de trabajadores extranjeros, sobre todo turcos, yugoslavos y españoles e italianos. El muro de Berlín. En los años 50 la diferencia entre las economías de las dos Alemanias se hizo abismal, donde llevó a 3.6 millones de ciudadanos de la República Democrática a migrar a Alemania Occidental, llevando a la federal a una crisis económica, donde se le generó el levantamiento del muro. Símbolo de la Guerra Fría. Antes de su caída, los habitantes de la República Federal habían empezado a abandonar su país a través de Hungría. La unificación de estas dos Alemanias llevó a su caída en 1989, el 9 de noviembre. La unificación de Alemania. La actual Alemania se reunificaba con 16 estados federales. Esta se reunificaba con la ciudad de Berlín, generada como ciudad a estado.
La moneda única y la unión económica se hicieron realidad en julio de 1990. Tan solo un mes después se firmó en Berlín el Tratado de Unificación de 1991. Los miembros del Bundestag aprobaron el traslado del gobierno de Berlín, convirtiéndola en la capital, y luego se generó la reducción de subsidios excesivos a las industrias estatales, resaltando también que esto llevó a grandes crisis políticas en los últimos años. El nuevo milenio. Con la formación de un gobierno de coalición en 1998, Alemania logró por primera vez un partido ecologista que gobernara el país, donde ésta adoptó una postura más independiente en los asuntos exteriores. Se negó a involucrarse militarmente en la guerra de Irak, pero dio su apoyo a Estados Unidos. Históricamente, su mayor aliado era Afganistán y Kosovo. Económica del 2008, el gobierno alemán inyectó cientos de miles de millones de euros en el sistema financiero para respaldar a los bancos. En Alemania, en 2015, se calcula que la inmigración sería más alta en 20 años, con 300.000 peticiones de asilo, un 50% más que en el 2014, año que en la selección alemana de fútbol ganara la Copa Mundial por cuarta vez. Antes lo había hecho en 1954, 1974 y 1990, generando el aumento de alegría en el país. Con esto concluimos, espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.